Día 10. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para el siguiente ejemplo de los pastorcitos, si querés anotar en tu cuaderno o en tus hojas, podemos poner la oración. Para ese ejemplo, que está extendido a lo largo de todas las memorias, a partir de las apariciones especialmente, aunque los pastorcitos, como hemos leído, vamos leyendo, ya rezaban el rosario en sus casas, iban a misa los domingos, tenían novenas a la Virgen del Rosario, a San Antonio de Padua, ¿no es cierto? Allí en su parroquia eran personas habituadas a rezar. Pero a partir de las apariciones, la oración y por la fuerza del corazón inmaculado de María, entra en ellos en otra dimensión. Entra en otra dimensión. Y he tomado, como decía, de la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, donde está esta tremenda visión del infierno, que es su parte como más extensa. Sin embargo, voy a rescatar que una vez más, como hará en todas las apariciones, la Virgen insiste en el rezo del rosario. Además, les enseña dos jaculatorias, dos breves oraciones. Cada vez que tengan algún sufrimiento, algún sacrificio, digan: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, y en desagravio por los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María. Y hacia el final del texto que tenemos en la página 177 del libro, la Virgen concluye antes de volver al cielo. Cuando recen el rosario, dirán después de cada misterio: oh Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Está íntimamente unido en Fátima la seriedad de la salvación para las almas, la realidad de que hay un cielo y un infierno. Está íntimamente unida a esta realidad que fue tan fuerte en la vida de los pastorcitos al tema de la oración. La seriedad, la urgencia, el dramatismo de todo lo que ellos vieron, de todo lo que ellos palpitaron y siguieron a lo largo de las apariciones, los llevó necesariamente a orar desde adentro, con la vida, a tener lo que se llama el espíritu de oración, es decir, una necesidad constante de estar en unión con Dios, de sentirnos en la presencia de Dios, de pensar cómo estará Él. ¿Estará triste? ¿Estará contento con lo que hemos hecho? ¿Estará aún triste? Decía Francisco, era para él una obsesión. ¿Estará todavía tan triste Jesús? ¿Estará todavía tan ofendido aquel Dios del cielo? Y eso los llevaba a orar, a ensimismarse, a buscar, además de tener el espíritu de oración, al buscar momentos de oración. Francisco, el gran contemplativo, cada vez que iban con alguien a la cova de Iría después de las apariciones, eran como los guías de la oración, del rosario. Cuando se encontraban con las familias que los invitaban, el llamado continuo a la oración del rosario o a cualquier otra oración. Esto también es un ejemplo que ellos nos dan y es también una gracia especial. Porque rezar, incluso hasta acumular devociones, ¿no es cierto? Novenas, coronillas, es algo muy bueno. Realmente ya es una gracia de Dios y un llamado. Pero además de tener que vigilar para que la sana costumbre de la oración
no se transforme en una oración hecha por costumbre, lo cual sería muy malo. Además de eso, la gracia de Fátima es un toque especial para esta oración, que todos los santos la tenían. No es algo que llegó en Fátima, es algo que está en el Evangelio, que está en la Sagrada Escritura, en el ejemplo y en las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de 2000 años o de 1900 años antes de las apariciones de Fátima. Pero el cielo se manifiesta en los tres pastorcitos y nos dan claros ejemplos, y sería muy bueno que vayas anotando en tu cuaderno, en tus hojas, donde ves esta especie como de fiebre, casi de obsesión para rezar, para orar desde lo más íntimo, incluso para ofrecer el sufrimiento, que es también oración cuando se ofrece. Y esa es la prueba de que uno ha recibido la gracia, digamos así, de la oración, como se nos muestra en Fátima, es cuando oramos, incluso cuando nuestra alma está llorando o tal vez hasta derramando lágrimas de sangre, cuando estamos profundamente quebrantados, esa búsqueda de la presencia de Dios. Es una señal clara el haber recibido esta gracia de la oración, como se nos muestra en Fátima, una especie de necesidad continua de tener el rosario en la mano, de tenerlo cerca, de cuando tenemos una breve pausa, hacer un misterio del rosario. Por supuesto, de abrir nuestra Biblia y conocer allí al Señor, a Jesús, en su propia palabra. La necesidad de acudir a visitar al Santísimo Sacramento, de buscar el silencio. En esto Francisco es el gran maestro. Él, feliz de la vida, de estar con Lucía y con Jacinta. No les gustaba ya mucho encontrarse con otras personas, porque latían juntos con todo lo que habían vivido y vivían. Sin embargo, a pesar de eso, él muchas veces se retraía. Tenían que ir a buscarlo al monte. Lo encontraban casi como olvidado del mundo, arriba de una roca, rezando. ¿En qué piensas, Francisco? ¿Por qué no vienes a comer con nosotros? Déjenme, déjenme. Estoy todavía pensando, uniéndome interiormente a ese Dios tan ofendido. Pidamos esta gracia. Si nos vamos a consagrar al corazón de María, la señal clara de que nos hemos preparado en una forma seria es adquirir esta convicción. Al principio tal vez pueda parecer simplemente un acto voluntario, un esfuerzo de la voluntad, pero ese esfuerzo de la voluntad Dios lo ve. Tener mis espacios de oración, buscar mi escapada al Santísimo Sacramento, vuelvo a repetir, mi lectura meditativa de la palabra de Dios, de la vida de los santos, el amor al silencio, el ir podando, dejando de lado todo ese ruido innecesario que invade mi vida, mis 24 horas, con la televisión, la computadora, el celular. Y como Francisco decir, no, necesito estar, que mi alma esté con Dios en el silencio. Por supuesto, para cumplir todos nuestros deberes. Cuando tenemos que actuar, cuando tenemos que compartir, cuando tenemos que convivir, cuando hay que trabajar, hay que hacer todo eso. Pero esto es un sentimiento, es una percepción del alma, un gusto de buscar el encuentro continuamente con Dios, en medio del trabajo, en medio de la calle, si vamos por la calle, en medio de nuestros quehaceres, en medio del compartir con nuestra familia. Es una actitud como si dentro nuestro hubiera una especie de monje que busca siempre volver a ese centro donde sabe que está Dios y donde espera encontrarlo. Pidamos esta gracia a los tres pastorcitos, el don de la oración. Busca ejemplos y si vas detectando algunos de estos ejemplos de ellos con respecto a la oración, los vas anotando o los vas registrando en tu mente para que alimenten tu necesidad y tu deseo de llegar a la consagración
pidiendo y trabajando para recibir esta gracia tan importante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.